Buenos días amigos de Ajedrez Integral, le habla el maestro de la Federación Internacional Marco Zapata. Les doy la bienvenida a los nuevos y a quienes se están integrando a este canal. La idea es ver y mostrar partidas interesantes, muchas partidas de ataque, conceptos de ajedrez, un poco de historia. Y bueno, dado que el mundo está totalmente convulsionado y esperemos que estén todos bien de salud y esto pase pronto. Hoy día vamos a ver una partida de uno de los más grandes genios del ataque. Me refiero a Mikhail Tal, un genio del ataque extraordinario. Mikhail Tal nace en 1936 y fallece en el año 1992. Nació en Riga, en Letonia, y fue considerado como el mago del ajedrez. Él se convirtió en el octavo campeón del mundo a la edad de 23 años. Fue cuando derrotó a Botvinnik, el patriarca del ajedrez soviético. Bueno, decir que es de descendencia judía, el gran maestro Mikhail Tal. Él empezó más o menos a los 8 años de edad y recién a los 17 años tuvo su primer triunfo contra un gran maestro. Bueno, pues posteriormente a ello, como bien lo dije, le gana el match a Botvinnik y se convierte en campeón del mundo del año 1960-1961. Estuvo un pasito, sí, antes, año 58, de lograr obtener el paso. Después, obviamente, tuvo grandes triunfos, tal, era un jugador bastante de ataque, un jugador que jugaba muy bien los blitz. De hecho, una partida blitz le ganó al, al gran genio también, Gary Kasparov. Y bueno, sin más, vamos a ir a ver una partida entre Bobotsov con Mikhail Tal, que se jugó en un torneo por equipos de jóvenes estudiantes. Y bueno, veamos cómo comienza Bobotsov. D4, ¿cierto? Una apertura de peón dama. Pueden haber múltiples posiciones acá con D5, caballo F6. Podemos partir de diferentes formas. Caballo F6 juega Mikhail Tal. C4 operando en dirección hacia el centro. No nos olvidemos que el bando que domina el centro tiene todas las posibilidades de tener un muy buen juego o medio juego y rápidamente sacar sus piezas para un mejor desarrollo. G6, planteando dos ideas. Bueno, primero que todo quiere fianchetar el alfil cuando queda esta casita, digamos, ese triangulito, ¿sí? Es porque el alfil se quiere instalar al medio y por tanto va a plantear un sistema indio. En este caso, el sistema indio de rey. Si las negras jugaran D5, se transformaría en una defensa Grunfeld, ¿no? Hoy por hoy, jugadores como Nepomniachtchi le gusta la defensa Grunfeld. Lo veamos. Caballo C3 al centro, alfil G7, Mikhail Tal, E4, y ahí planteamos la ventaja de espacio que se da en este tipo de posiciones de la India Rey, donde el negro le cede el espacio al blanco para posteriormente desarrollar muy rápidamente sus piezas a través de movimientos de peones, que hay que recordar que no son movidas de desarrollo, sino que son movidas que ayudan al desarrollo de las piezas. El negro trata de aprovechar esa ventaja de movilidad. D6 para impedir E5, que si bien es cierto no se estaba realizando, y para eso hay que ver una partida de René Letelier de Chile con Robert James Fischer, donde se jugó E5 y no le fue muy bien al maestro internacional chileno. F3. Bueno, hay varias ideas en esta posición, sin embargo, el maestro Botsov plantea la idea de jugar un sistema Sandwich, que consiste en esta cadena de peones, posicionar el alfil en E3, dama de 2, provocar H4, H5, tocar el peón de G6, que es un gancho, abrir la columna y posteriormente alfil H6 tras enroque largo. Se dan en este tipo de posiciones los enroques opuestos, el blanco enroca largo y el negro enroca corto. En otras ocasiones el negro desarrolla su caballo por C6, alfil E3, enroca corto, dama de 2 y bueno,
se dan también ocasiones en que el blanco también enroca corto. Pero veamos qué ocurre en esta partida. Enroque corto de las piezas negras y caballo G2. Una jugada también de desarrollo. Uno dirán, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no sacamos mejor el alfil a D3? Bueno, si alfil D3 puede venir la continuación C5, cuestionando ya de inmediato al peón de D4. Y si D por C5, D por C5 y el caballo tiene mucho acceso y se abre la diagonal para el alfil. Por otro lado, existiría también la posibilidad de jugar D5, pero en ese caso también el alfil ya queda bastante bien en una diagonal abierta. Si bien es cierto, como dijimos, el blanco tiene ventaja de espacio, pero el negro tiene varias casillas negras, en este caso, controladas. Y este alfil es un alfil que va a chocar con su barrera de peones. En esta posición, como bien dijimos, el blanco juega caballo G2. Y el negro de inmediato cuestiona el centro blanco, un peón lateral atacando un peón central, jugando C5. Alfil E3. Bueno, acá se puede transponer a una especie a un muro de Maroczy, digámoslo así. Se puede transponer tras C por D4, caballo por D4 y caballo C6. Entonces estaríamos en la apertura peón rey con muro de Maroczy contra una dragón. Y bueno, hay múltiples ideas en esta posición donde las negras quedan con una ligera desventaja y en otra quedan muy cercano a la igualdad. Sin embargo, en esta posición podría también existir otra posibilidad. Algunos se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa si juego caballo C6, por ejemplo? Si caballo C6 también es interesante, porque si el blanco captura en C5, vamos a ver lo que son las compensaciones. Alfil por C5 y dama A5. Fijémonos que la dama está tocando el alfil y a la vez está clavando el caballo. Ya gana un tiempo tocando el alfil se tiene que retirar a E3 y el negro empieza a tomar la iniciativa. Empieza a atacar sobre la única columna abierta que existe, que es la columna D. Y si la dama se escabulle, caballo de 7 y ahora el negro toma el control, digamos, de la posición. Si bien el blanco puede obtener una igualdad, pero en realidad siempre el blanco trata de buscar tener la ventaja de la apertura. Es más fácil jugar acá para las negras, caballo C5, hay una casilla débil en D4, puede venir caballo B4 combinado con el otro caballo C5, con una debilidad clara en la casilla de 3 y pensemos que estas dos piezas no están jugando. Volvamos a la posición que nos convoca. Y en esta posición tal juega caballo BD7. Defiende su peón de C5 y espera o piensa que el blanco tiene que definir su situación. Dama de 2, no define el centro, no avanza el peón. Muchas veces uno tiene que tomar decisiones si definir el centro o no. En este caso hace una jugada de espera. A6, una interesante idea. ¿Por qué? La idea es jugar B5 rápidamente y tomar la iniciativa. Siempre era un jugador que sacrificaba material. Decía que existían los sacrificios buenos, los malos y los de tal. Sin embargo, esta posición, si el blanco se enrocara largo rápidamente acá, B5 se vería venir muy fuerte, porque se abriría, si toma en B5, A por B5, y la torre abre la columna al peón de A2. Entonces se ve una posición bastante fuerte de parte de las negras a cambio de un peón. Bobotsov enroca largo, y acá tal juega dama A5. Una jugada muy, muy interesante. Veamos por qué está todo esto marcado, que está acá. Uno dice, pero ¿cómo dan marcar tantas cosas? Veamos. Acá hay una estructura de peones que se ha mantenido en el tiempo. Y fijémonos que el negro quiere jugar B5. Si toma por B5 y la dama le empieza a pegar al peón de A2. Y si A3 puedo jugar B4.
Es una jugada bastante interesante B5, sobre todo se da mucho en las indias de rey. Recordemos que los B5 también se dan en los sistemas del gambito de Volga, y son propios los sacrificios, sobre todo cuando uno juega este tipo de esquemas indios y con enroques opuestos. Rey B1, la idea del blanco es defender ciertamente sus dos peones y que su rey quede protegido bajo A2 y B2. Y prepara un pequeño truco para el blanco. B5, juega Mijail Tal, amenaza el peón de C4, amenaza colocar la torre en B8 y posicionarse directamente sobre el peón de B2 con presión de la torre y con presión del alfil. Existen también algunas ideas como caballo D6 presionando en C4, no nos olvidemos. Y acá Botsov juega caballo D5, esperando que su rival capturara en D2. Dama por D2, y ahí ocurre caballo por E7. Una jugada intermedia, porque si bien es cierto, podemos capturar torre por, podemos hacer la captura, pero esto simplemente el negro nos captura y ya, si tomamos por ejemplo de peón, ya no existe la ganancia del peón de 7. Por tanto, en esta posición existe la jugada previa como caballo por E7, intermedia como decimos, antes de capturar la dama. Y aquí está el kit de la posición, por qué el rey se va a B1. Porque si no hubiera estado en B1, al capturar la dama en D2 hubiese sido jaque. Bueno, y en esta posición, si rey H8, simplemente torre por D2 y a D por C4, caballo C3 y las piezas de las blancas salen muy rápidamente capturando C4, el caballo puede ir a C6 y bueno, la torre no tiene mucho que decir en esta posición. Bobotsov estaba bastante tranquilo en esta posición tras caballo de 5, esperando que Tal, diciendo dama de 8, se tiene que devolver a la casilla de origen y pierde un tiempo. Sin embargo, el genio y el mago de Riga juega caballo por D5. Sacrificio de dama, muy interesante por lo demás. Bueno, pensemos si C por D5, dama por dama, torre por D2 y simplemente caballo E6, amenazamos instalarnos en C4 tocando la torre y tocando el alfil. Y si torre C2, bueno, C4 y ya tenemos planes como A5, alfil A6 y las piezas están mal puestas de parte de la flanca. Por tanto, ya que entramos en este esquema, simplemente hay que jugar dama por A5, caballo por alfil, amenaza a la torre, ya van dos piezas a cambio de la dama, torre C1 y caballo por C4. Si nos detenemos en esta posición, nos damos cuenta que el caballo es un caballo muy amenazante. Amenaza a la dama de A5, está disparando al punto B2 y el alfil de G7 también se hace bastante fuerte en esta diagonal. Está también ganando otro peoncito en D4 y existen casillas de acceso como E5, C5, etc. Veamos. ¿Qué juega acá el maestro? Veamos qué posibilidades tenemos primero que todo. Por ejemplo, si me fuera yo en este minuto a la casilla C7, simplemente el negro captura en D4 y la posición está con una clara ventaja, amenaza D3 y bueno, el caballo que está acá amenaza al punto B2, está atacando al flanco de dama. ¿Qué pasa si, bueno, me voy a otro lugar? Por ejemplo, dama E1, lo mismo, C por D4, y si caballo F4 con idea de colocar un bloqueador, recordemos que el mejor bloqueador de un peón pasado, ya que este es un peón pasado, ciertamente, un peón pasado, ¿cierto? Que no tiene un oponente al frente, el mejor bloqueador de un peón pasado es el caballo, el negro jugaría caballo E5, y a caballo D3,
alfil E6 y nos damos cuenta que las piezas de las negras están todas participando del ataque y las piezas de las blancas, alfil F1 y torre H1, no están jugando. Amenaza torre Fc8, operando sobre la columna, una hermosa diagonal del alfil de G7, un caballo coordinado con su par de C4, el alfil también atacando al punto de A2. Esto evidentemente, geométricamente y matemáticamente se ve muy mal para las piezas de las blancas. Pero veamos qué ocurre en esta partida. Hay muchas variantes, sobre todo en los sacrificios de tal. Bueno, en esta posición, Bouzov se quiere deshacer de una pieza y juega torre por caballo y dice una pieza que me molesta, así que tenemos que sacarla. B por C4, pero a veces el remedio es peor que la enfermedad, como se dice, y la torre de B8 empieza a atacar ya al peón de B2 luego. Junto con el alfil de G7, hacen un tándem de ataque muy fuerte en esta posición. Si nos ponemos a observar, la dama en A5 se encuentra muy alejada en este minuto del rey, de los peones de B2 y B2. El alfil de F1 se encuentra enclaustrado todavía porque el caballo de E2 no se ha movido de esa posición. Y la torre de H1 no está participando de la acción. Por tanto, las piezas de las negras empiezan a tener una actividad bastante fuerte y recordar que el bando que tiene la iniciativa tiene la obligación de atacar. Bueno, caballo C1 con idea de capturar a este peón dichoso de C4 y tener algo, ¿cierto?, de ataque. Torre B8 juega tal como bien lo habíamos anunciado, presionando sobre el peón de B2 y el rey que está en B1. Alfil por C4, igual. Acá hay dos continuaciones. Podemos pensar en la continuación, que también es ganable, alfil por D4. Amenazamos torre por B2, ciertamente, y si el rey se va a 1, nos devolvemos y hacemos un descubierto, o bien le damos un hermoso mate, o incluso el mate puede ser más atrás, ciertamente. Bueno, dada la continuación alfil por D4, ya lo único que quedaría serían dos. Por ejemplo, B3 sería la continuación más lógica. Caballo B6 amenaza caballo por C4 y está clavado, no puede tomar porque está el rey. Y si alfil E2, C4. Nuevamente no podemos tomar. ¿Y por qué no podemos tomar? Por ejemplo, B por C4 por caballo por C4, una jugada descubierta, ciertamente, jaque al rey con la torre y el caballo a la siguiente está capturando la dama. Bueno. Por ejemplo, torre D1, tocando el alfil, y el alfil simplemente se va a G7 y mantiene la amenaza sobre el peón de B3, que es un gancho debilitado, y a rey C2, por supuesto, alfil E6. Y ya las piezas empiezan a entrar por B3, la torre F a C8, y bueno, y esa posición está claramente ganada, sobre todo por la actividad que tiene el mago de Riga. Veamos entonces qué ocurre en esta posición. Acá el maestro y genio del ajedrez juega caballo B6, Mikhail Tal atacando el alfil de C4, y tras comerlo amenazaría a la dama. Varias continuaciones nuevamente. Por ejemplo, si B3 tenemos caballo por C4 y no puede tomar porque está clavado con la torre. Si, por ejemplo, jugáramos un dama C3, nos jalan un caballo a 4 y el caballo le dispara a la dama a S3 y la torre también al punto B2. Las jugadas candidatas que famoso muchas veces hablamos, que se pueden dar en esta posición. Y otra idea interesante hubiese sido alfil por A6. Ciertamente, alfil por D4, estamos amenazando, incluso alfil por B2, y caballo C4, tocando el rey y la dama. Y si caballo B3, por ejemplo, simplemente me retiro a F6, y si alfil por C8, torre por C8. Y existe ya presión. Acá tenemos una columna semiabierta porque hay un peón, otra columna semiabierta, tenemos peones, pero tenemos presión sobre el punto B2. Y si torre C1,
C4, dama 7, aquí hay una continuación muy interesante, que ciertamente después de que tal sacrificaba material, pasaban los años y todos los jugadores se ponían a analizar sus partidas, pero encontrar las refutaciones después de muchos años, quizás esto hubiese sido lo mejor. Por ejemplo, peón por caballo, torre por C8, torre por C8, dama por caballo B6, B por A2, rey por A2 y torre B2. Amenazamos torre por G2, estamos atacando a este punto y también estamos atacando ese punto. Ciertamente una posición bastante buena, ¿no? Y si dama G1, bueno, torre por rey A3, bueno, y rey G7, y las mejores chances en esta posición las tienen las negras. Pero es igualmente defendible quizás la posición, podemos jugar G3 y podemos defender la partida. Pero es muy difícil analizar todo esto, sobre todo cuando estamos jugando ahí en el escenario de la batalla del ajedrez, hace muy difícil analizar todo esto, hay muchos nervios. Por un ajedrecista no solamente es el juego en sí y el cálculo, también hay muchos factores psicológicos que corren detrás de una partida. La espera del punto, la posición y la ubicación del torneo. Bueno, sin embargo, en esta posición el maestro Boutso juega alfil B3 y la idea es cubrir el disparo de la torre sobre el peón de B2. Veamos qué hace tal. Alfil por D4 dice, bueno, recupero un peoncito. Hay 6 peones contra 7 peones de parte de las negras. Y tenemos caballo, tenemos torre, perdón, torre y alfil y varios peones por la dama. Ya hay una compensación evidente y una ventaja decisiva estratégicamente hablando. Dama de 2, vuelve la dama a D2, la idea es si C4, dama por D4 y recuperamos el alfil, así que tal tranquilamente juega alfil G7, tiene todo el tiempo del mundo para jugar C4, la posición se vuelve muy difícil y si nos ponemos a analizar esto nuevamente, detenemos esto, pausamos un poco el video, podemos decir acá, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con blancas? ¿Qué nos están amenazando? La amenaza es C4, es evidente. ¿Y cómo defendemos el punto B2? El rey es un rey que está muy debilitado en su posición comparado con el rey negro. La dama, si bien es cierto, es una pieza fuerte que vale 9 puntos, pero necesita tener actividad y como nosotros podemos ver en esta posición, se encuentra en una total pasividad. El alfil tiene una diagonal abierta, pero prontamente se le va a cerrar. Y las piezas negras tienen una total actividad en la posición tras alfil E6, por ejemplo, torre Fc8. Todas las piezas empiezan a jugar con un dinamismo absoluto. Bueno. Por ejemplo, si el blanco, perdón, intentara jugar un H4, que no llegaría a buen puerto, porque nunca va a dar mate en H8, hay un alfil en G7, C4, alfil C2 y C3, y el peón ya llega a la sexta fila, y si capturamos el peón, viene caballo C4 con amenazas terribles y nos capturan la dama en D2 por el jaque descubierto. Por tanto, H4 la sacamos de nuestras jugadas candidatas y el blanco juega caballo E2, tratando de defender casi lo imposible. C4, alfil C2, alfil C2. Y ahora detengan un poco el video y pueden analizar y decir, bueno, ¿qué amenazamos en esta posición? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? ¿Cómo materializamos la ventaja? Pueden pausar, detener, analizar, decir, bueno, ¿qué puedo hacer en esta posición? ¿Cómo materializo todo esto? ¿Qué ventajas tengo? ¿Cuál es la
posibilidad de mi peón de quinta avanzarle a la sexta fila tocando a la dama. Y si lo regalo y gano una casilla, o bien necesito sacar el alfil E6 con idea de torre FC8, que sería jugadas un poco más posicionales. Bueno, espero que la hayan encontrado. El negro juega C3, una jugada muy sutil, muy hermosa de parte de Mijail Tal. Nuevamente no puede tomar de peón, ¿cierto? Por caballo C4, jaque, y nos comemos la dama que vale 9 puntos con un caballo que vale 3 puntos. Bueno, sigamos con las posibilidades. En el caso de caballo por peón, caballo C4, toco la dama y toco el peón de B2. Y si dama de 3, simplemente caballo por peón tocando la dama, dama de 2 y caballo A4 jaque. Y a la siguiente me estoy capturando este caballo S3 porque aquí nuevamente es un jaque descubierto. Entonces tras C3 ya la posición empieza a colapsar absolutamente. Blanco juega dama de 3 y el negro simplemente captura C por B2 y ahora hay un especial agujero en los colores negros y por otro lado existe la posibilidad interesante del alfil E6 ocupando las casillas débiles de color blanco junto con su caballo. Caballo de 4 juega el maestro Bobotsov y alfil de 7. Una idea muy interesante con idea de pasar la torre a C8, instalar en caballo en C4 y bueno, simplemente alfil por D4, por ejemplo, podríamos instalar esto acá, torre C8, caballo A4, alfil por C3, alfil por D4 y caballo C3 tendría obligación de tomar con dama y bueno, ya ganamos la partida nuevamente. Torre D1 y torre C8. Veamos la posición. Parecen rayos láser esos disparos de flechas, ¿cierto? La torre F se mueve a C8, ocupa una columna abierta totalmente, se posiciona muy bien en el flanco de dama, donde el rey está totalmente débil. La otra torre de B8 está atacando directamente al punto de B2, se empiezan a conjugar todas las piezas, el alfil de G7 contra el punto B2, el alfil de D7 también tiene buenas características, buenas ideas por el flanco de dama, y las piezas del blanco están muy atadas en esta posición. Alfil B3, último recurso, con idea de bloquear de alguna manera la torre de B8, caballo A4. Buenísima jugada. Ya esta posición está indefendible, absolutamente. Alfil por A4, alfil por A4 y caballo B3. Pueden detener nuevamente el video en esta posición. Veamos que el negro tiene la pareja de alfiles, ciertamente. Dos torres muy bien ubicadas en columnas abiertas. Aquí existe nuevamente la táctica, ¿no? La clavada del caballo contra la torre. Es esto muy difícil de defender y Bobotsov muy bien lo sabe. Torre C3. Ahora, ¿qué pasa si juega en esta posición? Bueno, jugó dama por A6, maestro Bobotsov. La pregunta sería, ¿qué pasa si juega otra cosa? Por ejemplo, si jugara dama de 2. Se gana también de manera muy bonita esta posición. Si quieren, nuevamente detienen el video para poder analizar qué poder hacer en esta posición, cómo materializamos nuevamente nuestra gran ventaja, considerando que tenemos un alfil muy potente, un peón que está a punto de coronar, a un pasito de coronar, basta solo sacar el rey. Bueno, alfil por B3, A por B3
y torre B por B3. ¿Cuál es la idea? Jugar la torre A3 y evidentemente intentar un torre A1, ciertamente. Por ejemplo, si G3, una jugada como esa, torre A3 y ya la posición se empieza a descontrolar totalmente. Amenazamos, entre otras jugadas, torre 3 y torre 1. Amenazamos jugadas como torre B3 y torre A1. Quizás la mayor resistencia en esta posición pueda ser F4. Y si torre A3, E5 para evitar que el alfil se conecte. Pero bueno, nuevamente torre B3 ganando. Y si rey C2, una continuación sencilla. Corono dama, torre por B1, torre A2, rey por torre y torre por dama. Bueno, y ahora quedamos con pieza de más y peoncitos de más. Por tanto, en esta posición, alfil por B3, dama por A6 juega el maestro Bogotsov, tocando el alfil de A4, la única amenaza que tiene en este minuto. No hay mate ni siquiera al fondo, en la octava fila, ni un mate del pasillo. Alfil por B3, A por B3, y veamos que el rey ya se encuentra en una jaula que no puede salir. Y torre BC8. Amenaza torre C1, ¿cierto? Ganando porque no podría tomar ahora, por ejemplo, rey por B2. Podemos pensar en algún mate bonito, como podemos pensar también en ser muy materialistas y ganar simplemente con torre C6, ganando la dama, ¿no? Pero torre BC8, amenazamos torre C1 y bueno, la posición está de abandono. Dama A3 y tras torre A1, colapso total. No hay mucho más que hacer, así que la posición es de abandono. Torre por C1, torre por C1, y a rey A2 podemos jugar alfil B1 y sería un mate extraordinario. Mate de alfil. La partida, evidentemente, abandonó un poco antes en Bogotsov, pero esto hubiese sido una continuación absolutamente brillante para culminar esta partida de la India de rey. Bueno, espero que les haya gustado este material. Es un material hecho con mucho afecto para que ustedes puedan inmiscuirse en el mundo del cálculo, del ajedrez bonito, como se le llama, el ajedrez del estilo del maestro mago de barriga Mikhail Tal, y que entre sus seguidores también está el maestro Alexei Chirov, que estuvo acá también en nuestro país por los años 90 y ahora este año también estuvo por acá, con grandes recuerdos en ese mundial, que incluso tuve la oportunidad de jugarlo, y poder jugar algunas partidas también rápidas con él, pasadas las horas de la noche, como suele ser con los ajedrecistas cuando juegan torneos tan fuertes. Simplemente los invito a estudiar mucho material de Mikhail Tal. Son realmente brillantes las combinaciones que tiene y las ideas que tiene. No quizás pudo brillar tan destacadamente porque perdió el título en el año 1961, pero la salud de Mikhail Tal realmente no era muy buena. Quizá eso le impidió mantenerse por mucho más tiempo también en el primer sitial como campeón del mundo. Pero todas las generaciones lo recordamos a él como un jugador realmente brillante, de sacrificios brillantes,
que no se podían calcular, que muchas veces pasaban años y habían muchos estudios de sus sacrificios que terminaban siendo no tan buenos, pero con el poco tiempo que tienen los ajedrecistas en, en el análisis de una posición en un torneo, eh, son jugadas que prácticamente son muy difíciles de resolver. Bueno, espero que les haya gustado nuevamente este video y sigan siguiendo el canal. Vamos a estar publicando muchas partidas. Si tienen alguna idea, alguna partida que quieran analizar, la envían o mandan su comentario. Se pueden suscribir y darle like también. Eso también ayuda bastante para que sigamos subiendo más videos. Y bueno, nos estaremos viendo en otra oportunidad con un nuevo estudio de ajedrez integral. Muchas gracias, me despido.